el gráfico presión-volumen. Este es el gráfico presión-volumen donde tengo una expansión isobárica, recordaremos que es isobárica, una compresión adiabática, una combustión isocórica, una expansión adiabática, un enfriamiento isocórico y una compresión isobárica. Lo haremos a partir de este diagrama. Cambié el dibujo porque aquí tengo una simulación. Por lo tanto, vamos a entender cada uno de ellos. Vámonos paso a paso. ¿Qué es lo que pasa aquí en esta animación? La carrera de admisión va bajando y nos vamos moviendo por acá. Es una expansión isobárica. Recuerda que isobárica es a presión constante. ¿Cuál presión? La presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tengo esta válvula abierta, esta válvula de aire combustible, mientras él va bajando, se abre, entra en contacto con la atmósfera y tengo todo el tiempo mientras él baja. Voy a repetir. Aquí observa que se abre, ahí abre, tenemos presión constante, todo el tiempo la presión constante hasta que llega al punto muerto inferior del pistón, punto muerto superior. Segunda parte, nos vamos a la compresión adiabática. Cerramos válvulas, comprimimos. ¿Qué significa adiabática? Que no hay intercambio de calor con el medio. No entra ni sale calor del sistema y apenas llega al punto muerto superior, la bujía perfectamente sincronizada activa su chispa e inicia el proceso de combustión isocórica. Esa combustión isocórica se hace en el punto muerto superior a volumen constante, por eso es isocórica. Un proceso isocórico es a volumen constante, no baja el pistón y eso hace que ingrese calor. Ese estallido, esa chispa hace que se le deposite calor al sistema y eleva su presión y por lo tanto su temperatura. Y luego ya hacemos la carrera de trabajo en una expansión adiabática donde no hay intercambio de calor con el medio hasta el punto muerto inferior e inmediatamente se abre la válvula de escape y entra en contacto con la atmósfera, lo baja a presión atmosférica y hay un enfriamiento isocórico que baja su presión, por lo tanto baja su temperatura a volumen constante cuando se abre esta válvula. Y luego la carrera de escape, donde este pistón sube a presión constante, con presión isobárica, porque estamos en contacto con la atmósfera a presión constante. Ahí está el ciclo Otto. Y tenemos admisión, compresión, expansión y escape. Admisión, compresión, expansión y escape. Este motor de combustión interna funciona como una máquina térmica que expliqué en el video del ciclo Carnot, donde hay una fuente de calor que genera una temperatura alta, que en este caso es el proceso de combustión. Hay un intercambio de calor cuando estalla la gasolina, cuando la chispa produce en el punto muerto superior, ahí produce la entrada de calor a la máquina y por lo tanto genera un trabajo y luego una salida de calor donde esta entrada de calor es igual a la salida de calor más el trabajo, que llega a la temperatura baja, temperatura de sumidero, que es la temperatura más baja del sistema en este punto. La eficiencia térmica. La eficiencia térmica, también trabajada en el ciclo Carnot, es a partir de esta máquina térmica, se simboliza con la letra griega nu, y es la razón entre el trabajo producido por la máquina en la carrera de expansión y el calor que ingresa a ella cuando estalla. Este calor Q aquí, ¡pum!, cuando estalla y produce el trabajo, es la eficiencia térmica. Recuerda que a partir
de que el calor de entrada es igual a la suma del calor de salida más el trabajo, pues simplemente este calor 2 de salida que está sumando pasa a restar, por lo tanto el trabajo se puede calcular como la resta del calor de entrada menos el calor de salida, el valor absoluto del calor de salida. Por lo tanto podemos sustituir aquí este trabajo por Q1 menos Q2, calor de entrada menos calor de salida, tin, tin. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Simplemente separo esta razón, este Q1 lo distribuyo para acá y para acá. Esta razón me da 1, por lo tanto me queda 1 menos el valor absoluto del calor de salida. Puedo aquí calcular la eficiencia térmica a partir del calor entrante y el calor saliente, ¿vale? Ahora vamos a determinar la eficiencia térmica a partir de las temperaturas. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Recuerda la fórmula del calor? Q. Q es igual a mc delta T. Este calor saliente por acá es la masa de la mezcla aire-combustible, el calor específico de esa mezcla y la variación de temperatura entre A y D sobre el calor que ingresa, que es este calor entrante, que es la masa de gas por el calor específico del gas, por la variación de temperatura que hay entre los puntos B y C. Podemos cancelar masa, masa, calor específico con calor específico y me queda que la variación de temperatura entre A y D es la temperatura en D menos la temperatura en A sobre la variación de temperatura entre B y C, que es la temperatura en C menos la temperatura en B. ¿Qué puedo hacer yo acá? Tener en cuenta que entre C y D tengo una expansión adiabática, no hay intercambio de calor con el medio, por lo tanto puedo usar la ley de Poisson. ¿Qué me indica la ley de Poisson? Que el producto entre la temperatura y el volumen elevado a la gamma menos 1, donde gamma es el índice adiabático de este gas, es constante. Este producto es constante de aquí a lo largo de toda la adiabática hasta acá. Por lo tanto, yo puedo decir que la temperatura en D por el volumen en D, aquí, este volumen, elevado al índice adiabático menos 1 es igual a la temperatura en C por el volumen en C elevado al índice adiabático menos 1. Y lo mismo puedo hablar entre A y B porque en este caso es una compresión, pero igualmente es adiabática y puedo aplicar la ley de Poisson en ambas adiabáticas. Y bueno, ¿qué pasa aquí? Observa que el volumen en C, este es igual al volumen en B porque esta es isocora. Estos dos volúmenes son iguales. Lo mismo pasa con el volumen de entre A y D. También es una isocora. Estos dos volúmenes son iguales. Por lo tanto, yo puedo decir que si el volumen de A es igual al volumen de D, y el volumen de B es igual al volumen en C, entonces yo puedo decir que este es volumen A, volumen A, volumen B, volumen B. Y al hacer eso, yo puedo establecer la razón entre esas dos igualdades, cancelo estos dos y me queda temperatura en D sobre temperatura en A es igual a temperatura en C sobre temperatura en B. La razón entre estas dos temperaturas debe ser igual a la razón entre estas dos temperaturas. Si resto a 1 a ambos lados de la igualdad, vamos a poner esto por acá, y escribo que 1 es TA sobre TA y 1 es TB sobre TB, y establezco esta resta, y luego esto lo duplico y aquí intercambio estos medios. ¿A qué quiero llegar? A que esta razón es igual a TA sobre TB. Y lo puedo sustituir aquí y decir que el rendimiento de esta máquina también se puede calcular como 1 menos la temperatura en A sobre la temperatura en el punto B. Y finalmente, a partir de nuevo de la ley de Poisson, entre A y B, yo puedo establecer este TB que está multiplicando, pasa aquí a dividir, taca, taca, y este volumen A elevado a la gamma menos 1 baja a dividir. Y aquí tengo acá, que los dos están elevados al mismo exponente. ¿Y qué es? Pongamos esto por aquí. ¿Y qué podemos ver aquí? Recordemos que la relación o razón de compresión en un motor es la razón entre el volumen en A y el volumen en B.
Siempre el volumen A en el punto muerto inferior es mayor que el volumen en B en el punto muerto superior y la relación de compresión es el volumen en este punto muerto inferior sobre el volumen del punto muerto superior. Y como aquí tengo estas relaciones inversas, entonces esta es la inversa de esta, por lo tanto queda que es 1 sobre la relación de compresión. Por lo tanto, yo puedo manifestar que TA sobre TB es igual a 1 sobre la relación de compresión elevado a la gamma menos 1. Y esto lo puedo sustituir aquí y yo puedo decir ahora que esta es otra forma de calcular el rendimiento de esta máquina si conocemos la relación de compresión de ese motor y el índice adiabático de ese gas. Y este es un ciclo ideal. ¿Cómo sería el ciclo real? Tengo ahora otra animación donde te muestro cómo es en realidad el gráfico PV, que no es tan exacto como lo vimos ahora. Temperatura, presión atmosférica, punto muerto superior, punto muerto inferior, cuando estalla la chispa, cuando aquí hay ingreso de calor, aquí hay expulsión de calor. Y ahí están las 4 carreras: admisión, compresión, expansión y escape. Vámonos con un problema. Solucionemos nuestro problema. Un ciclo de Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. ¿Qué significa? Aquí tengo que el volumen en el punto 2 es igual al volumen en el punto 3, que el volumen en el punto 1 es igual al volumen en el punto 4 y es 8 veces el volumen 2 o el volumen 3. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la relación de compresión es 8. Al inicio del proceso de compresión, aquí en el punto 1, el aire está a 100 kilopascales de presión, o sea, presión atmosférica. 100 kilopascales en este punto. La temperatura y energía interna de cada punto del ciclo se presentan en este diagrama. Obsérvalos ahí. Ahí están. Entonces, temperatura en el punto 1 es de 17 grados centígrados y la energía interna es de 206,9 kilojoules por cada kilogramo de gas que está interactuando. En el punto 2 tengo la temperatura 393, mira que eleva su temperatura, 393,2 grados centígrados con solamente cerrar las válvulas y comprimir. Ahí eleva su temperatura porque aumentó la presión y aumentó obviamente la energía interna a 485,8 kilojoules por cada kilogramo. En el punto 3 aumentó esa temperatura, tengo la máxima temperatura en el momento en el que estalla la chispa. Aquí no, espere, aquí, sí, ahí, en ese punto, tengo la máxima temperatura, 1313,6 grados centígrados y la máxima energía interna, 1285,8 kilojoules por cada kilogramo. Luego tenemos la carrera de trabajo, la expansión adiabática y llegamos al punto 4 a 480,6 grados centígrados con una energía interna de 554,9 kilojoules por cada kilogramo y luego terminamos otra vez en el punto 1. ¿Qué vamos a determinar? La presión máxima, la presión aquí, esta presión que ocurre durante el ciclo. ¿Cuánto es el trabajo neto en esta máquina? Y la eficiencia térmica de esa máquina. Iniciemos con el punto A. Vamos a pasar todas estas temperaturas en grados centígrados a Kelvin. ¿Te acuerdas cómo se hacía? Ingenioso, ingeniosa. ¿Cómo se pasa de grados centígrados a Kelvin? Ok, los 17 grados centígrados le vamos a sumar 273 grados para llegar a 290 Kelvin. Temperatura 1. Temperatura 2, 393 grados, 2 grados centígrados más 273 me da 666,2 Kelvin. Lo mismo en la número 3 se suman y me da 1586,06 Kelvin. Y en el punto 4 me quedo con 753,6 Kelvin sumándole 273. ¿Qué significa que esta compresión adiabática sea isoentrópica? Es isoentrópica porque se realiza con una entropía constante.
es decir, que es adiabático, no hay intercambio de calor con el medio y es reversible. ¿Qué significa que es reversible? Que no hay pérdidas por fricción en la máquina. Por lo tanto, si se asume isentrópica y adiabática, podemos considerar el gas como un gas ideal y decimos que la presión por el volumen en el punto 2 dividido entre la temperatura en 2 es igual a la presión en 1 por el volumen 1, o sea, esta presión en 1 por este volumen 1, dividido entre la temperatura en 1. ¿Qué hago con esto? ¿Por qué hago esto? Porque como ya tengo la presión en 1, quiero llegar a la presión en 2 y luego llegar a la presión en 3, que es lo que me preguntan aquí. Pero primero, para llegar a la presión en 3, tengo que encontrar la presión 2. ¿Cómo encuentro la presión 2? Pues la presión 2, este que está dividiendo pasa a multiplicar, ¡tim! Y este que está multiplicando baja a dividir, ¡tim! Y reemplazo, sustituyo, presión 1, aquí, 100 kilopascales. Por lo tanto, la presión 2 nos va a dar en kilopascales. Volumen 1 sobre volumen 2 es la relación de compresión, que es 8. 1, 2, esto es 8. Y T2, la temperatura en 2 es 666,2 Kelvin y la temperatura en 1 es 290 Kelvin. Se cancela Kelvin con Kelvin y me va a quedar en kilopascales y esta operación me da 1837,8 kilopascales, que es la presión en 2. Ahora, para encontrar la presión en 3, igualmente, vamos a trabajarlo como un gas ideal. Entonces, la presión en 3 por el volumen en 3 dividido entre la temperatura en 3 es igual a la presión en 2, volumen 2, temperatura en 2, sobre temperatura en 2. Y observa que entre 2 y 3 es isocoro. El volumen es constante, no cambia. Volumen 3 es igual a volumen 2, ya lo habíamos dicho acá. Por lo tanto, se cancelan. Y si quiero encontrar la presión en 3, simplemente esta temperatura en 3 que está dividiendo pasa a multiplicar y ya puedo encontrar la presión máxima. Ingenioso, ¿no? Entonces, presión en 2, ya la tengo, 1837,8 kilopascales. La temperatura en 3, me la dijeron, 1586,06 Kelvin. Y la temperatura en 2 es 666,2 Kelvin. Opero y me da 4375,34 kilopascales en este problema, en este ejercicio, donde te entregué todas las temperaturas y todos los valores de energía interna. Bien, tengo ya el punto A. Vámonos con el punto B. Encontremos el trabajo neto. El trabajo neto, como esto es una máquina térmica, simplemente el trabajo neto es el calor que entra menos el calor que sale. Estos dos calores. El Q que entra menos el Q que sale. Bueno, ¿cómo encontramos el calor que entra? A partir de la primera ley de la termodinámica. ¿Recuerdas la primera ley de la termodinámica? ¿Recuerdas? Ingeniosa. La primera ley de la termodinámica entre el punto 2 y el punto 3 es que la variación de la energía interna entre 2 y 3 es el calor que entra entre 2 y 3 menos el trabajo que hay entre 2 y 3. Pero recuerda que es isocórico, por lo tanto no hay variación de volumen, por lo tanto no hay trabajo, el trabajo es cero. Entonces, la variación de la energía interna entre 2 y 3, tintún, es el calor que entra. El calor de entra es la energía interna en 3 menos la energía interna en 2. Primera ley de la termodinámica en un proceso isocoro. Y la energía interna en 3 la tengo, 1285,8 kilojoules por cada kilogramo. Menos la energía interna en el punto 2, que es 485,8 kilojoules por cada kilogramo, y me da que el calor entrante, el calor que ingresa al estallar esta chispa, aquí es de 800 kilojoules por cada kilogramo. Es lo que le entrega, ahí, ¡pum! Ahí le entregaron 800 kilojoules por cada kilogramo al sistema. Esa es el calor entrante. ¿Y cuál es el calor saliente, el calor de salida? Ya escribí por aquí el calor entrante. Aplicamos exactamente lo mismo en este punto. ¿Por qué? Porque también se cumple la primera ley de la termodinámica, también es isocoro a volumen constante y la energía interna en el punto 4 menos la energía interna en el punto 1
y me da el calor saliente. Por lo tanto, si tengo calor entrante y calor saliente, el trabajo es 800 kilojoules por cada kilogramo menos 348 kilojoules por cada kilogramo y tengo el trabajo neto, la salida de trabajo neto en el sistema que es de 452 kilojoules por cada kilogramo ejercidos en esa carrera de trabajo en este pistón cuando ahí empuja, paquete, ahí está generando 452 kilojoules por cada kilogramo de trabajo neto. Me falta, por último, la eficiencia de la máquina. Y la eficiencia la podemos determinar de 4 formas diferentes, te las expliqué ahora. Lo podemos hacer como el trabajo entre el calor entrante, ya tengo el trabajo y tengo el calor entrante, y así lo vamos a resolver. Y tú, te queda de tarea que compruebes que la eficiencia también la puedes calcular como 1 menos la temperatura 1 sobre la temperatura 2 o 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado a el índice adiabático que para este caso se puede asumir como en el del aire que es 1,4 menos 1. Pero calculemos entonces la eficiencia de esta forma, donde el trabajo es 452 kilojoules por cada kilogramo y el calor entrante es de 800 kilojoules por cada kilogramo y eso me da de 0,565 y la eficiencia por lo general la trabajamos en porcentaje, se corre la coma de lugares, dividido por 100 por cada 100 y me da el 56,5% de esta máquina que es aproximadamente la eficiencia de estas máquinas de motores de combustión interna cuando la relación de compresión es de 8. ¿Vale? Soy el profesor Sergio Llanos, ingeniero mecánico de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia. Si esta clase te gustó, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita y recuerda que las notas de toda esta clase van a quedar aquí abajo, descargables en la descripción del video. Que tengas un gran día.